Bienvenidos al Seder de Pesach de Yeshua. La palabra Seder, sobre todo esta charla, es para los nuevos. La palabra Seder significa cena, pero no es una cena cualquiera, sino que la palabra Seder literalmente también puede ser como toma de conciencia. Pesaj, traducido muy literalmente, significa paso, pero en realidad es más como un salto de conciencia. Desconozco por qué la traducción es Pascua, sinceramente, al Pesaj. Desconozco por qué se lo traduce como Pascua en la versión católica, pero lo cierto es que esta es una tradición que, si bien para Occidente fue conocida a partir de lo que se llama la Cena Santa o la Última Cena, es una tradición de celebrar una cena, hacer una cena para celebrar, con ciertas características especiales, para celebrar la liberación de Egipto de Israel, que tiene 3.500 años de antigüedad, o más. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos me van comprendiendo? Lógicamente que como Yeshua era hebreo, festejó el Pesaj con sus alumnos. Lo festejó toda su vida. Pero bueno, básicamente son conocidas las últimas 3 cenas, o sea, las últimas 3 Pesaj que celebró, porque fue durante su ministerio. ¿Entienden esto? Que es lo que está escrito, ¿no? No sabemos nada, o sabemos muy poco de la infancia de Yeshua, mucho menos de la adolescencia, mucho menos de la primera madurez hasta los 30 años, que es cuando empieza su ministerio. En realidad sí sabemos mucho, pero para el público en general se sabe poco. Lo cierto es que en los 4 evangelios canónicos de la Iglesia Católica se habla de los 3 cenas de Pascua, cenas de Pesaj, que celebra Yeshua. Y la más famosa es la última, precisamente porque con eso se despide de sus alumnos. Y una de las cosas extrañas de la espiritualidad, cuando empezamos a investigar espiritualidad, es que siempre, de toda la vida, Pesaj se conmemora el día 15 de Nisan, o sea, el 15º día de Nisan. ¿Y por qué después la colectividad cristiana, sobre todo católica, lo celebra otro día? Es una de estas cosas que no se comprenden mucho, porque digo, es una tradición que existe aún antes de que naciera Yeshua y aún antes de la formación de la Iglesia Católica. Así que si vas a tomar una tradición porque tu líder espiritual la celebró, celebrará el mismo día que la celebró él. Por otro lado, también hay que entender que Yeshua era esenio. Y acá no es un dato menor que Yeshua era esenio. Porque ¿quiénes eran los esenios? Los esenios eran los sacerdotes del primer templo y del segundo templo,
que por orden de Dios solo podían ser del linaje de David, de la casa de David. Y nosotros sabemos que las transmisiones espirituales no son sanguíneas. Y que uno, ¿y por qué digo que es importante? Porque uno de los parámetros fundamentales de Mesías es que provenga de la casa de David. Entre los parámetros del Mesías es que provenga de la casa de David. ¿Entienden esto? Pero esto sucede cuando se toman los sagrados textos de cualquier espiritualidad o cualquier religión y se leen literalmente y se comprenden literalmente, que es el nivel más bajo de comprensión. Hasta el cuarto nivel se llama Sod, que se llama secreto, y el quinto nivel es la Yen Yang, que es el secreto revelado. Bien, entonces cuando vemos, por ejemplo, en Mateos o en Marcos, el linaje de Yeshua, que lo transcriben todo como, incluso son distintos alguno que otro personaje, pero cuando vemos el linaje para justificar, porque tanto Mateos como Marcos son historiadores, para justificar o no que Yeshua pertenece al linaje de David y por eso que es el Mesías, en realidad ese linaje no es sanguíneo, sino es espiritual. Yeshua es esenio porque luego lo que pasa es que a los sacerdotes del primer y segundo templo que eran del linaje de David, cuando fue la guerra de Hanukkah, que hoy por hoy el judaísmo lo quiere hacer ver como la fiesta de las luces y de la alegría, en realidad fue una batalla sangrienta, primero entre los macabeos y los sacerdotes del linaje de David. Como los macabeos destierran a los generales del ya fallecido Alejandro Magno, porque Alejandro no quería que se invadiera Israel, porque el maestro de Alejandro Magno era un sacerdote del linaje de David. Y por eso Alejandro Magno invadió todo, hasta el norte hasta el sur de la India y el norte de África. El imperio alejandrino era gigante, pero jamás entró en Israel, porque su maestro era del linaje de David. Cuando fallece Alejandro Magno, sus hijos, que eran los generales, dijeron, vamos a entrar ahí. Así que uno de los hijos se envalentonó y entró en Israel. Y bueno, mediante una serie de negociaciones también con los griegos y con los romanos, y por eso que el ejército griego primero ayudó a los macabeos, y después los romanos vinieron y le ganaron a los griegos, y finalmente todo Israel quedó esclavizada de los romanos cuando nace Yeshua. ¿Me siguen hasta acá? Pero 2000 años antes, ¿sí? Esto era lo que estaba pasando. Los macabeos desterraron o sacaron a los generales de Alejandro Magno. Ahora que tenían las armas prestadas por los griegos, fueron al templo y echaron a los sacerdotes del linaje de Israel y tomaron ellos. No, pero en la Biblia está escrito, Dios dice que somos nosotros del linaje de David. Sí, pero nosotros tenemos las armas, dijeron. Así que váyanse. Y los desterraron al desierto. Y ojo que esto no lo digo yo, sino lo dice un historiador como Mario Sabán. Y por lo tanto, estos sacerdotes del linaje de David, desterrados del templo, formaron lo que se llamaron después las comunidades esenias. Esenio significa perfecto. Eran vegetarianos, vivían en comunidades, eran célibes, y había comunidades esenias de mujeres y comunidades esenias de hombres. Y Yeshua, los años que no se sabe qué sucedió, literalmente estaba en el medio del desierto
junto con su primo Juan, que tenía 6 meses más de vida que él, aprendiendo de los esenios, hasta que Juan termina siendo el sumo sacerdote esenio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Todo esto para explicar que Yeshua era esenio, pues por eso, y porque era esenio, es del linaje de David, y por eso el ciego Bartomeo le dice: hijo de David, ten piedad de mí. Que algún día vamos a dar ese pasaje místicamente. Y los esenios, por la conjunción que habían hecho, el estudio de la astrología, que eran realmente seres muy elevados intelectualmente, astrónomos, astrólogos, y tenían conexión también con los místicos sabios de la India, de la China y de Persia fundamentalmente, y ahí están los famosos India, China, Persia, los famosos Reyes Magos, sí, que no eran Reyes Magos, sino eran sabios místicos, y que cada uno viene a entregar oro, mirra e incienso, porque tiene un significado espiritual cada cosa. Y tampoco, en ningún momento dice que eran 13, no quiero aclarar una cosa. Si leen la Biblia, o sea, nunca van a encontrar la manzana como el pecado original, dice el fruto del árbol. Nunca nombra la manzana, y nunca dice los 3 Reyes Magos, sino que vinieron 3 sabios de Oriente o 3 reyes de Oriente. Vinieron sabios de Oriente o reyes de Oriente. Tampoco nunca da el número específico. Pero como se asocia que, como entregaron mirra, incienso y oro, que eran 3. Pero podría haber sido una comunidad entera, bueno, toma, te regalamos el oro, te regalamos la mirra, y eran 200, 100 cada uno, ¿no? Eran 300, no sé si me estoy explicando. Bien, eso solo es anecdótico. Lo cierto es que los esenios entonces celebran, por los estudios astronómicos que habían hecho, que el Pesaj había sido no el día 15 de Nisan, sino el día 14 de Nisan. Y cuando lo celebra Jesús, la última que celebra, precisamente ese día caía lo que llamaríamos hoy jueves. Y todo esto que estoy explicando es porque dentro de todo, ya el Seder por sí solo es una conexión mística importantísima, y todavía ni siquiera entré a explicarla, sino porque también los 4 días tienen una conexión mística en sí mismos. Jueves, viernes, sábado y domingo. En esa época. ¿Sí? O sea, justo cayó jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerden que el calendario como lo conocemos hoy, por lo menos 1000 años después de fallecimiento de Yeshua, ¿no? Si más o menos mal no lo tengo entendido, capaz que estoy agarrándole acá en la cantidad de años, pero mucho después el calendario como lo conocemos hoy no era el calendario como se llevaba en esa época. Lo cierto es que, para trazar un paralelismo con los tiempos de hoy, sería jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Jueves pertenece a la época negra, época del agua. Por eso que lo primero que hace Yohanan o Juan el Bautista, a todos aquellos que quieran comenzar el camino de la espiritualidad, es purificarlos en agua para remisión de los pecados. Remisión es reducir, no liberar. ¿Pero por qué?
Porque el primer bautismo de remisión de los pecados, ¿cuál es? Estamos hablando en esta generación, como dice Yeshua, esta generación. ¿Alguien sabe cuál es el primer bautismo para remisión de los pecados? El diluvio universal. El diluvio universal es la purificación de toda la maldad que había en la humanidad. Es el primer día. En chino, Heiyang. El segundo día pertenece a época roja, a época verde, Liu-Yang. Que es cuando arrestan y crucifican a Yeshua. El tercer día, el Shabbat, el día del reposo, el día que Yeshua permanece dentro de la cueva, pertenece a Hoyang, a época roja. Y el domingo, el día de la gloriosa resurrección de Yeshua, pertenece a época blanca, a la época actual. Y si bien no es lo que venimos a aprender hoy, pero está bueno que tengamos presente estos 4 días, que también este año, o sea, es viernes, sábado, domingo y lunes, en este año 2025, de que cada día lo que representa, cada día para vivirlo y llevarlo a la conciencia y atraer esa energía a estos 4 días. El viernes que viene es un día de remisión, o sea, de arrepentimiento, de estar conscientes de las faltas, de lo que hemos dicho que vamos a transformar y no transformamos, fundamentalmente de cómo actuamos en egocentrismo. Recuerden que no hay pecado, lo declara Yeshua mismo, no existe el pecado. El único pecado que hay, explica Yeshua, es el adulterio de la esencia. En este sentido, el primer precepto sagrado dice: yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Nosotros sabemos que yo soy, Yud-Hei, es nuestra esencia. Lo que somos es Yud-Hei. Por eso Yeshua, esto lo hemos hablado ya un montón de veces, Yeshua dice: Yud-Hei, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tomar conciencia que sos esencia, vivir de acuerdo a que sos esencia, enfocar tu conciencia en que sos esencia, es el camino, el Tao, para generar la afinidad necesaria con tu verdadero yo. La verdad, lo único que sos, que es eterno, es tu esencia, Yud-Hei, yo soy. Y la vida eterna se logra cuando te deshaces de lo que no sos, de los dioses, y finalmente, al dejar este plano físico, si lograste esa afinidad, por afinidad de forma, por vibración, ascendés a los planos superiores de conciencia, a tu hogar original, Dios. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? ¿Todos? Por eso dice: yo soy tu único Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quiénes son los otros dioses? El sistema de creencias, la conciencia deseosa del cuerpo animal, la emocionalidad, lo que siento, lo que pienso.
Todos son dioses, le estás entregando a ellos tu vida y dejándote guiar por ellos en vez de dejarte guiar por quién realmente sos. ¿Sí o no? ¿Entienden esto? Yo soy tu único Dios. O sea, al único que tenés que escuchar, vivenciar, seguir, esa es tu verdadera esencia, que es lo que sos. Y no tendrás otros dioses delante de mí, no sos todo lo otro. Por lo tanto, hay un estudio psicológico muy importante de la Yin Yang, que se hace una encuesta a casi todos los alumnos de los primeros 5 años, y todo por lo que de pronto en Chotué piden disculpas o intentan reparar de su conciencia y de su vida, es más en realidad parámetros que no pueden cumplir con sus padres, sobre todo el padre más presente, que con Dios. Había una mujer en Perú que decía, te pido perdón porque soy un desastre, me cuesta, la verdad, bueno, ella decía algo así como inútil, y el maestro Chen le preguntó, dice, pero ¿quién te decía eso? Entonces, después de una charla, era que la madre cada vez que o lavaba mal la ropa o secaba mal el piso del baño, decía que era inútil, que era un desastre. Y ella lo tenía tan enquistado en su subconsciente que cuando se equivocaba y hablaba, oraba a Dios y se hacía esa conexión con Dios, a que le estaba hablando era la madre, que ya había fallecido, no a Dios. ¿Entienden esto? Pues dice, no se tendrás otros dioses delante de mí. Es fundamental comprender esto. Es fundamental comprender esto. Ahora sí, damos gracias a Dios por el interceder por morir. Así que el primer día es para el arrepentimiento de nuestro egocentrismo. En hebreo, pecado se escribe shatag. En arameo, pescado se escribe shatag, con J, doble T y H, shatag. Y significa literalmente salirse del camino. Nos remite a Yeshua que dice, la puerta de la salvación es por el camino estrecho y ancho es el camino de la perdición, ¿sí? O sea, salirse del camino es de ese camino estrecho. Y esto de Pesaj, la conexión de Pesaj está muy ligada a eso. Ya lo vamos a ver. El segundo día es, de alguna forma, el tomar conciencia de lo poderoso que somos, que cada uno de nosotros al menos es un bodhisattva, y hacer lo que hizo Yeshua el segundo día, que es acusación, golpes, burlas, todo tipo de agresiones físicas, emocionales y hasta metafísicas. Y Yeshua, en plena conciencia de quién era en ese momento, elige perdonarlas, disolverlas. Tanto así que la quinta famosa frase de Yeshua, de las 10 que pronuncia, la séptima famosa frase de Yeshua de las 10 que pronuncia es Yohei o sistema, no le devuelvas el karma porque son inconscientes y no saben lo que están generando. ¿Comprenden esto? Traducido como padre, perdónenlo porque no saben lo que hacen, ¿sí? Así que el segundo día de acusación
Y ahora nosotros tenemos que hacer una revisión en ese segundo día de las acusaciones, incomprensiones, agresiones verbales, físicas que hemos sufrido, y elegir perdonar y disolver. Disolver es olvidar. Y también es pedirle al sistema, esto que llamamos Dios, que esas personas que nos han hecho algo, nosotros no queremos a conciencia que les sea devuelto el efecto kármico. ¿Comprenden esto? Porque soy un ser por mucho magnífico. Pero claro, aquellas personas que tienen su conciencia, o sea, su Dios, porque donde está tu conciencia está tu Dios. ¿Entienden esto? Aquellas personas que tienen su conciencia en el cuerpo físico, aquellas personas que tienen su conciencia en el cuerpo racional, aquellas personas que tienen su conciencia en el cuerpo emocional y aquellas personas que tienen su conciencia en el cuerpo subconsciente, por alguna de estas se va a sentir ofendido, agraviado, lastimado, violentado. ¿Comprenden? ¿Sí o no? Quizá la más difícil sea la del subconsciente, si quieren la aclaro. De pronto alguien se burla de vos y esa burla es una burla insignificante. Pero basta que un hermano mayor, o tu madre, o tu padre, o de chico en la escuela, te hayan hecho bullying, para que vos te haya quedado un sello en el alma, o sea, grabado en el subconsciente, enojo, miedo, rencor, rechazo. Y basta que alguien ahora de grande te diga algo parecido para que vos reacciones violentamente o enojado contra esa persona solo por aquel sello del alma que te había quedado de ese momento. Es porque todavía lo tenés muy presente, todavía porque tu corazón, tu conciencia está enfocado ahí. ¿Entienden esto? Por eso digo, o sea, vean todos los dioses que tenemos por delante. Donde está nuestra conciencia está nuestro Dios. Nuestra conciencia está en el plano físico, está en el plano mental, está en el plano emocional, está en el plano subconsciente. Entonces sí nos vamos a sentir agraviados y atacados. Pero cuando nuestra conciencia está en los planos superiores, o sea, soy un bodhisattva, más ustedes, eso no te puede agredir, no te puede ocasionar una emocionalidad, un enojo. ¿Entienden lo que voy a decir o no? O una tristeza tampoco. Y por lo tanto, el perdonar de Yeshua perdona mis ofensas, mis deudas, dice Yeshua. Deudas son las deudas kármicas. Si no hubiera dicho mis agresiones, si no hubiera dicho mis enojos, pero Yeshua la palabra que utiliza es exacta, porque es un Buda, entonces por lo tanto un Buda utiliza palabras exactas. Se perdona mis deudas, nos enseña a orar de esta manera, pero nos da una medida de que el sistema nos perdone nuestras deudas kármicas con una medida, que es en la misma medida que yo perdono a mis deudores. Y yo, como quiero que el sistema se olvide absolutamente de cualquier cosa que haya hecho, la medida que elige la Yin Shan es olvidarte de cualquier cosa que te haya hecho alguien y verla el otro día y abrazarle y darle un beso como si
no hubiera hecho nada. Pero de verdad, no fingido, porque el sistema no mira la actuación, ¿eh? El sistema va derecho al corazón, a la intención del corazón. Esto lo explicamos, ¿sí?, en los 9 pasos de las 4 nobles enseñanzas de Buda, ¿no? Que ahí ya explica que no son 8 óctuplos nobles senderos, sino que es 9 pasos. El primero es la intención del corazón. Y ahí es donde va el sistema a preguntarte. Vos puedes fingir lo que quieras, pero ¿es sincero? ¿De verdad te olvidaste o no? Y en la medida que vos hagas ese trabajo, y ese día, el segundo día, utilices esa energía que está dispuesta, esa luz que está descendiendo para poder perdonar, entonces literalmente vas a poder limpiar muchísimo de lo que haya en el Akash registrado de tus deudas. ¿Me siguen hasta acá? El tercer día es la reflexión, es el silencio. Y reflexión y silencio significan estar conectados con quien realmente soy. Vean que según la Yin Yang, ¿verdad? Ustedes saben que hay 5 niveles de hasta la concreción. Y nuevamente, ¿verdad? Volvemos a ver que se vuelve a repetir todo el parámetro, ¿sí? Todo el esquema, todo el ADN espiritual. Así que el cuarto día es estar consciente y visualizando mañana que ya dejé lo que no soy clavado en el poste de los preceptos, y mañana resucite, entre comillas, pero en realidad no puedo resucitar porque jamás morí, sino que se manifieste toda la gloria de quien soy. ¿Qué voy a hacer con esa vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? El anteúltimo día es de profunda reflexión, de profunda conciencia, y visualizarme a mí mismo. Soy un bodhisattva, soy un maestro de Yin Yang, soy un maestro espiritual. ¿Qué vida voy a llevar? Más allá que lógico que tengo que seguir estudiando para recibirme de algo, o tengo que seguir trabajando, pero eso no es mi vida. Eso es el reflejo de mi vida. Mi vida verdadera o es karmática o es espiritual. No hay 3 vidas. Entonces, cuando alcance realmente esos niveles de conciencia, que ya los estoy precipitando, ¿quién quiero ser? Y visualizar el futuro y empezar a vivirlo como si ya hubiera sido, o ya está establecido, como si ya estás ahí. Al cuarto día vamos a hacer nuevamente una conexión el lunes, que es ahí sigue el de la gloriosa resurrección de Yeshua, y básicamente es un día de festejo y belleza, ¿no? ¿Entienden esto? Todo esto último era que estábamos en el tercer día todavía. Claro. Primer día es el ceder. El primer día es el ceder. Ahí está, el ceder. El segundo día es el perdonar. El tercer día es la reflexión y establecimiento
en el subconsciente de quién realmente soy y qué vida estoy llevando, o sea, mi vida nueva. El cuarto día es un día de gloria, un día para manifestar, el día que mayor luz hay, aún más que todavía que el nacimiento de Yeshua. Nosotros celebramos la conexión del nacimiento de Yeshua, pero en realidad la gloriosa resurrección de Yeshua es un día de mucho más luz que el de nacimiento de Yeshua. Bien, esto fue la introducción. Ahora vamos a pasar al Seder en sí mismo y la conexión del Seder. Yo voy a sacar este saquito porque ya tengo que colgarlo. El año que viene, antes de esta conexión, pueden ver este video, que seguramente, entre que lo editamos y todo. Bien, seguimos. Como expliqué antes, Pesaj tiene que ver con un pueblo que estaba preso en Egipto. Santiago, déjalo ya en el fondo. La idea era esa, ¿no? Cualquier lado, cualquier lado. Seder tiene que ver con... Sí. Bien. Seder de Pesaj tiene que ver con esto. Y esto fue lo que sucedió. Lo que van a leer. Y luego vamos a explicar mejor. Estaba Joseph en Egipto. Le explica a Faraón un sueño que había tenido de las 7 vacas hambrientas y 7 vacas rechonchas. Lo advierte de eso y finalmente Faraón lo pone como asesor, ¿sí?, y consultor. Cuando fallece Faraón, Joseph, que es hebreo, pasa a ser rey de Egipto. Esto es historia, todos lo conocemos. Gobernó, creo que 60 y algo de años. Ustedes saben que yo, para las fechas y los números, no siempre es exacto. Hasta que, dice literalmente la Biblia, surgió un nuevo faraón. Me olvidé una parte. A todo esto, todos los hebreos, el pueblito hebreo, que no eran muchos, estaban pasando un hambre gigante. Y cuando se enteran que hay un hebreo que es rey de Egipto y que Egipto es un lugar de abundancia, dice, descendieron a Egipto. Dice, las 40 familias. Y luego en otra parte dice, la 40ª generación desciende a Egipto. Cuando asciende este nuevo emperador, esclaviza a Joseph y a todo el pueblo egipcio que había descendido. ¿Hasta acá me entienden? ¿Me siguen? Primero voy a explicar esta parte y después sigo. Lo que enseña la Yenshan, Egipto en hebreo significa esclavitud. Faraón significa ego. Y este pueblo que descendió es Israel. Literalmente dice que cambia el nombre por Israel. Israel ya explicamos que no es ni una raza ni una nación, sino es todo aquel que tiene afinidad de forma, todo aquel que tiene afinidad de forma con Dios. Todo aquel que ama a Dios. Tiene afinidad de conexión, sobre todo, con Dios.
Es por eso que Yeshua dice, yo soy la nueva vid y ustedes son los pámpanos. Significa que a partir de Yeshua, el nuevo pacto, Israel es todo el que tiene afinidad de conexión con Yeshua. Y ya explicamos que el nombre Yud-Heh-Vah-Heh del testamento anterior es una conexión energética con Dios, y a partir de Yeshua, Yud, Hei, Shin, Hei, Ayin o Aleph, depende para que lo quieras usar, es la nueva conexión con Dios. ¿Hay alguien que no sabe esto? O sea, ¿hay alguien que no lo tiene muy claro? ¿Qué son las conexiones y todo eso? Levante la mano. ¿Todos lo tienen claro? ¿No? Bien. Yud-Heh-Vah-Heh dice, yo soy el que soy. O sea que por lo tanto es causa y efecto. ¿Quién sos vos? El que sos. Es la ley de causa y efecto. Que Yeshua viene a decir, a ustedes les fue enseñado, claro, Yeshua no sabía sánscrito, no hablaba en sánscrito, hablaba en arameo. Entonces Yeshua dice, a ustedes les fue enseñado la ley de talión. Talión es el karma. Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo vengo a enseñarles esta otra cosa, Dharma. Yud-Heh-Vah-Heh es un sistema de llegar a Dios a través del cual vos, edificándote como una persona virtuosa, lo que obtenés del sistema que es justo es virtuosidad. Es el primer paso. No en contraposición, pero el salto cuántico de conciencia que debemos dar después es Yeshua, Yud-Heh, Shin-Heh, Aleph, que es, literalmente significa salvador. O sea, ya no es aquel que te juzga exactamente, sino aquel que te salva por misericordia. ¿Entienden esto? Ya no es tanto el que sos culpable y el sistema te castiga, sino que con este nuevo nivel de conciencia, ahora, por más que le haya cerrado en montones de cosas, con este nuevo nivel de conciencia, que es afinidad verdadera, deseo ardiente, dice la Yin Yang, de unificación con Dios, no tenés por qué estar sufriendo el juzgar estrecho del antiguo sistema. Claro que para eso es que vos tenés que generar una afinidad ardiente, un deseo ardiente de conexión con Dios. Entonces ahí, cuando generás eso que es el Eichin Chonsin, el amor devocional, del cual María Magdalena es el cuenco superior de los 15 apóstoles, cuando generás esa afinidad con Dios de amor devocional, literalmente ascendés tu conciencia y ya el sistema de causa y efecto queda en un nivel inferior y por lo tanto ya sos inalcanzable. ¿Comprenden esto, sí o no? ¿Todos? Pero ahora estamos acá en Egipto. En Egipto, la 40ª generación, que son esencias puras, deciden literalmente descender a Egipto, o sea, contraerse y esclavizarse en la conciencia del cuerpo. Egipto literalmente significa la esclavitud del cuerpo. Y cuando se habla del cuerpo es la emocionalidad, el razonamiento y el cuerpo físico. Como cada uno, cualquier ser humano del mundo es un Buda en potencia, un Cristo en potencia, que el propio Yeshua dice, cualquiera de ustedes le dice
a ese monte, derrumbate al río y el monte se va, o sea, un cerro entero se va a derrumbar al río, solo porque es tu voluntad que eso suceda, si serás poderoso, si tendrás poder sobre la materia, ¿entienden? Y no podés dejar el cigarro. Te tiene esclavizado un pedacito así de hierba. O el otro, que se fuma. Es porque literalmente todo eso que sos está atrapado en Egipto, en tu Egipto. ¿Comprenden? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero a su vez descendieron porque no tenían esa abundancia, se supone. No. Pero una cosa es la historia, cuidado con lo literal. Claro. No, descendieron a liberar a los esclavos. Los esclavos era todo el resto de la humanidad, pero a su vez quedaron atrapados en Egipto. Y Moshe, que era un rey, que era el hermano del faraón, o sea, ya tenía enseñanza de rey, y luego cuando se escapa de Egipto, finalmente se hace general de los ejércitos. Un día encuentra, dice la Biblia, un fuego ardiendo que no se apaga. Nosotros sabemos que ese fuego ardiendo es el Espíritu Santo, el medio que nos comunica con la suprema creación, la suprema conciencia, y les dice: ve y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Obviamente que la suprema conciencia de Dios no elige a cualquiera. Elige a alguien que ya estaba preparado para ser líder. ¿Me siguen hasta acá? Moshe es nuestra conciencia. Moshe es nuestra conciencia, que la tenemos que elevar para ser libres y no seguir enfocándola en los planos inferiores, en la esclavitud, en la carencia. Por eso es esto de verse como un emperador, esto de verse como un rey, esto de verse como un bodhisattva. ¿Entienden? O sea, el rey de tu vida. Que tu vida sea como vos querés que sea y no que andes a los rebotes sin saber por qué suceden las cosas. Y aparecen las 9 plagas. Las 9 plagas tienen que ver con los cuencos del Shamu, que son 9 pruebas o 9 sufrimientos que te envía el sistema, 9 karmas, para que despiertes y quieras ser libre. La última plaga es la de la muerte, ¿sí? Todos conocen esta historia, ¿verdad? La última plaga es la de la muerte, que es la muerte de tu yo, de tu ego. Cuando dice el hijo del faraón, es tu ego. Ya sabemos faraón quién es, el gran ego. Y tu ego es el hijo del faraón. ¿Comprenden esto? El gran faraón, el gran ego, no necesita esclavizarte, porque su hijo, vos lo alimentás todos los días y es el que te esclaviza.
La última plaga es la muerte del hijo del faraón para ser libre de Egipto, la esclavitud de la conciencia, del cuerpo y del alma. Y ahí das este salto cuántico de conciencia, que es el Pesaj, cuando se abren las aguas del mar y pasás libre. Esto es lo que celebró Yeshua en Pesaj. Pero ahora viene la tercera parte. Porque la clase de hoy se llama el Seder de Pesaj de Yeshua. Yeshua establece en su último Seder de Pesaj el nuevo pacto con la humanidad. Ustedes saben que nosotros somos el trigo. Todos son conscientes de esto, ¿verdad? Que en época blanca, época de metal, época de la siega, época de la cosecha, los servidores de Dios separan la paja del trigo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Dice, Dios plantó las semillas cuando descendieron los bodhisattvas a Egipto. Se dieron cuenta cuando ya estaban crecidas, pero estaban todas verdes. ¿Qué hacemos? ¿Las cortamos? ¿Las cegamos? No, porque capaz que cortás también, porque vino el no tan bueno y plantó maleza con la misma espiga verde en el medio del trigo. Cuando se dieron cuenta, ¿qué hacemos? ¿Lo cegamos? No, todavía no es la época, tenemos que esperar que madure. ¿Sí? Y en esa época serán cegados, y el trigo, los elegidos de Dios, serán guardados en el granero y la maleza quemada. Entonces nosotros sabemos que somos el trigo. Pero aún así, tenemos guayqué, 7 guayqué. Para los que son nuevos, una semilla de trigo tiene 7 capas de cáscara. O sea, 6 guayqué. Que son los 6 niveles inferiores de conciencia, los 6 mundos de renacimiento. Recuerden que nosotros fuimos creados con todos los 15 niveles de conciencia. Pero los últimos 6 son los que nos esclavizan. Así que lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Moler y destrozar los 6 cuerpos. Guayqué significa... guayqué es como... A ver cómo puedo explicarlo. Guayqué es cáscara, pero significa literalmente el efecto del karma, sufrimiento. Recuerda que Buda dice todo es sufrimiento. Moler ese ego, porque la cáscara de semillas simboliza literalmente el ego, guayqué. Moler el ego hasta que quede el germen. Y con el germen de trigo se hace el pan. El pan. Que es el nuevo cuerpo. Nuestro nuevo cuerpo. Por eso Yeshua toma el pan y dice, coman de mi cuerpo.
para que se integre en nuestro ADN físico y espiritual, el nuevo cuerpo, el del Cristo elevado, el del Bodhisattva. Coman de mi cuerpo, intégrenlo a su sistema. ¿Qué pasa con el alimento cuando lo comemos? Va a nuestro sistema, los glúcidos al hígado, los prótidos acá y los lípidos, ¿sí? Queda integrado a nuestro sistema. La energía del alimento también queda integrada, según la medicina china, al cuerpo chi. El cuerpo chi queda acumulado en el tachón, por eso que nosotros hay alimentos que no consumimos, porque queda integrado energéticamente al sistema de circulación del chi, y por lo tanto las personas que comen, por ejemplo, cebollas o ajos son muy emocionales, porque la cebolla y el ajo tiene chi yang, o sea, chi de fuego. Ni hablar de los animales, que aparte de tener chi de fuego, tienen chi de sufrimiento, y por eso vienen las depresiones y todo esto. Y ese es el alimento álmico de los alimentos. Y luego el alimento sólido va al estómago, donde está el Chihai, que es el centro energético más abajo, 3 dedos bajo el ombligo, donde ahí los prótidos, los glúcidos, todo esto que contiene el alimento sólido, ¿sí?, se disuelve y finalmente el excremento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Y Yeshua nos propone esto precisamente, integrar ese alimento que es el pan de vida. Él mismo en un momento dice, no solo de pan, del pan sólido vive el hombre, el ser humano, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Por lo tanto hay un pan que es metafísico, que es la Yen-Yan, es la sabiduría. Así que tenemos entonces que este cuerpo nuevo que incorporamos en el Pesaj, que es el pan de vida, es la sabiduría divina, las enseñanzas que salen de la boca de Dios. En Pesaj se toma 4 copas de vino. Nosotros hacemos un tratamiento especial al vino para que no tenga alcohol, en Pesaj. 4 copas de vino. Y a la tercera, época blanca, la tercera copa, Yeshua dice, tomen del fruto de la vid, que es mi sangre. ¿No era más fácil decir tomen vino? Pero nuevamente volvemos a esto que dice que Él es la nueva vid, el nuevo Israel, y que cada uno de nosotros somos sus pámpanos, el que cree en Él, el que lo ama, el que lo sigue. O sea, quiero que entiendan, ¿no?, que Yeshua es que si el otro era la justicia, Yeshua es la misericordia. O sea, seguir a Yeshua no es creer en el Señor judío. Sí, también podemos aceptarlo como nuestro maestro. No digo que no, pues es un rabí y hay que aceptarlo como maestro. Pero creer en Yeshua es en la conexión metafísica de que es ascender el plano de conciencia de la ley de causa y efecto por el plano de conciencia de la misericordia, el plano de conciencia de los bodhisattvas. ¿Me siguen hasta acá? Y el fruto de la vid es la uva que tiene la conexión entre la tierra y el sol. Cuando más sol toma la uva, más dulce es. Tanto el trigo como la uva absorben los rayos de sol
del Cristo cósmico y dejan atrapados la luz en sus cuerpos, para que al ser molido en un caso, los huayqué, quede la luz disponible, y en el caso de el otro, que es pisar la uva, macerarla, todo esto, el vino es la vida. Y la vida ya sabemos que es el amor. Por lo tanto, vean que cuando Yeshua dice, me voy un poquito para atrás, y espero no entreverlos mucho, antes de celebrar el Pesaj, Yeshua manda a 2 apóstoles, ¿sí? Antes de celebrar el Pesaj, Yeshua envía a 2 apóstoles a que busquen el lugar donde van a celebrar el Pesaj. Y literal, se los digo literalmente, ¿eh? Dice, cuando vayan a tal pueblo, van a encontrar un señor que tiene un cántaro con agua. Pregúntenle, ¿dónde el maestro va a celebrar el Pesaj? Y allí donde entre, ni siquiera les va a decir, o sea, no es que les dice, anda, no, yo qué sé, 18 de julio y Ejido, no. Y allí donde entre, ustedes entren y pregúntenle al dueño de casa, dice el maestro, dónde vamos a preparar el Pesaj. La verdad que para ser un bodhisattva supraconsciente, ¿no? Un ser supraconsciente, las indicaciones que da son extrañísimas. Y lo raro es que todos los judíos, o sea, todas las sinagogas que han estudiado este pasaje, todas las iglesias que han estudiado este pasaje, todas las mezquitas que se han estudiado este pasaje, lo pasan de largo como si no dijera nada. Lo cual es extrañísimo que alguien te diga, entra a un pueblo y cuando veas a una persona con un cántaro de agua, seguilo. Che, preguntarle por lo menos, yo qué sé, de todos los que iban a buscar agua al pozo en esa época, preguntarle si ese se llama Ramiro, ¿no? Entonces, bueno, está. ¿Quién es Ramiro de todos ustedes? Soy yo. Ah, bueno, da. Ya, me dijo Yeshua que... Pero el Inyan explica que ese hombre con el cántaro de agua es el símbolo de Acuario. Y es en la era de Acuario, que es época blanca. Entonces dice, miren que vamos a celebrar el Pesaj místico, el de la conexión divina con Dios, en época blanca. Y luego cuando le preguntan al dueño de casa, ¿dónde vamos a celebrar el Pesaj? Le dice, en la habitación más alta. Ahí se celebra el Pesaj divino, místico. ¿Me siguen hasta acá? Los 2 apóstoles que van son Pedro y Juan, que en realidad es María Magdalena. Lo que pasa de que por una cuestión de la idiosincrasia, de la mentalidad de ese momento, todos los maestros tenían que ser hombres, o los mejores alumnos tenían que ser hombres. Pero cuando dice que el discípulo amado se recuesta en el pecho, en pleno Pesaj, se recuesta en el pecho, es María Magdalena, no es Juan. Y al discípulo que que Yeshua amaba y le da besos en la boca, también no era Juan, sino era María Magdalena. Lo que pasa es que le ponían un nombre masculino por las costumbres, pues si hubiera sido un escándalo, ¿no? O sea, todavía que ya era un escándalo que hubiera resucitado, que esto y que el otro, que estuvieran en contra de los sacerdotes del templo y todo lo demás. Si encima todavía la líder, uno de los líderes de los apóstoles era una mujer, hoy por hoy no conoceríamos las enseñanzas de Yeshua, porque los hubieran matado todos y hubieran quemado todo. Entonces, Pedro, la piedra, la roca, simbolizando la rama espiritual de la ética, la rama espiritual del virtuosismo, de cumplir con los preceptos sagrados
¿Sí? No sé si recuerdan la clase, las dos barreras de salvación. Y María de Magdala, el discípulo amado, es el amor. O sea, Pedro es el pan y María de Magdala es el vino. Constantemente están haciendo esta referencia. Cuando Yeshua dice, esta es mi sangre, bébanla, es nuevamente, o sea, no solo acceder a la sabiduría de Dios, a la enseñanza de la Yin Yang, sino es también tratar de elevarnos a la máxima virtud de todas, que es el amor devocional a Dios, el deseo ardiente de liberarnos de esta esclavitud y volver a nuestro hogar original, que solo se accede por amor, porque lo que es Dios es amor y solo lo que vibra en la misma sintonía se atrae. Y luego dice, hagan esto hasta que yo regrese, porque este es el nuevo pacto. Y esto es lo que estamos haciendo acá, aprendiendo del pan, de la sabiduría sagrada, y aprendiendo también a amar a Dios, a guiarnos por el amor devocional. Y este es el verdadero significado, porque luego, en la gloriosa resurrección de Yeshua, precisamente, queda clavado en los preceptos, en el madero de los preceptos, todo lo que no somos, y el que resucita es nuestro verdadero yo. El Cristo glorioso. Cada uno de nosotros somos el Cristo glorioso. Muy bien. Por hoy terminamos la clase.